Arte y artistas en De Todo Un Poco. Bueno, nos ha llamado mucho la atención que José Mármol, siendo banquero, también sea poeta, ¿eh? Porque los números y la poesía como que son enemigos, José. ¿Tú no crees? Bueno, yo creo, es así realmente, y es la percepción que en sentido general se tiene de ello, pero si nos remontamos a la antigüedad, nos damos cuenta de que los primeros pensadores eran al mismo tiempo matemáticos y filósofos y poetas. Así es. Sí, sí. De manera que no ha sido más que el desarrollo de la civilización lo que ha ido estableciendo esas separaciones, ¿no?, de una actividad y otra, pero en efecto resulta chocante que... Sí, porque uno se imagina a un banquero frío, calculador, entonces ya tú has editado 8 libros. Sí, así es. Que es una cosa increíble a tu edad. Entonces aquí tenemos Lengua de Paraíso y otros poemas. Correcto. Y también tenemos Ética del Poeta. ¿Tú me podrías hacer una pequeña análisis de los 2 libros? Sí, cómo no. Primero La Lengua de Paraíso y otros poemas. Bien. Y luego La Ética. Correcto. Lengua de Paraíso fue un volumen de poesía que yo escribí entre 1990 y 1992 y que inédito mandé a concurso en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, y el libro obtuvo en 1992 el premio Pedro Enrique Sureña de poesía. La UNFU hizo una edición limitada y la utilizó en su sistema de canje de biblioteca, y en consecuencia el libro casi no circuló en el país. Entonces yo tenía esa deuda con los lectores de poesía en nuestro país, que como decía Juan Ramón Jiménez, los lectores de poesía son la inmensa minoría, pero son exigentes, ¿no? Entonces yo quise hacer con esta publicación una edición personal de Lengua de Paraíso íntegra, ¿no?, pero al mismo tiempo aproveché para hacer una antología personal también de mis libros anteriores, es decir, de los libros que van desde 1984, año en que yo publico mi primer libro de poesía, hasta 1994. Y en el caso de Ética del Poeta, es un volumen de artículos sobre crítica literaria, sobre teoría literaria y sobre crítica de arte, que yo fui desarrollando desde mis inicios, digamos, alrededor de 1979-1980, hasta prácticamente hace 1 o 2 años. No está todo el material escrito en esos años, sino una selección, pero yo diría que el recorrido por el libro permitiría tener una muestra de esas distintas etapas, ¿no? ¿A qué se debe que la poesía, yo no te diría que ha ido decayendo, porque siempre va a haber poetas? Mientras haya amor, digo yo que tiene que existir poesía. Así es. Pero como que ya la poesía ha ido, no se ven ya los poetas de antes. Bueno, yo diría que como todo, Mundito, como todos los fenómenos en nuestra sociedad, la poesía se ha ido transformando. Ha ido pasando de un tipo de lenguaje, de un tipo de discurso, de un tipo de sensibilidad, a otro tipo de sensibilidad y de lenguaje y de discurso. Ya no tenemos muchos poetas bohemios, como los había en otros tiempos. Como lo Ángel Buesa. Exactamente. Sino que tenemos ahora un tipo de poesía diferente, una poesía más conceptual, una poesía más digamos, que no por ello tiene que dejar de ser sentimental. Exacto. Porque la base de la poesía es justamente el equilibrio entre el dominio de la palabra y el dominio de las emociones. Pero yo diría que lo que ocurre es que se han ido produciendo transformaciones en el decir poético, y lógicamente esas transformaciones se corresponden entre transformación de la poesía porque el creador, el autor, produce cambios
producto de su época también, pues del mismo modo en que han ido transformándose otros fenómenos, no solo del ámbito estético, sino en todos los ámbitos, igual la ciencia, igual las creencias, igual la esfera de la producción material en las sociedades actuales, pues también así la poesía se ha ido transformando. Pero yo creo que a pesar de esos cambios, que además creo que son cambios realmente necesarios, cada vez hay más lectores de poesía, cada vez, por ejemplo, en el registro o en la revisión de los catálogos editoriales nos vamos a encontrar con mayor número de títulos de poesía. Claro, hay que tener bien presente el hecho de que los géneros literarios de la modernidad y de esto que ahora estamos viviendo, que los filósofos llaman la posmodernidad, la era de la posindustria, los géneros de más auge en esta sociedad pues son la novela y el ensayo. Pues el ensayo y la novela son los géneros que han tomado mayor auge en la sociedad contemporánea. Pero eso no implica que la poesía va a morir, ni mucho menos, como tú bien has dicho, mientras exista sentimiento, va a haber poesía. Fíjate, se ha comentado entre círculos no de intelectuales, sino populares, que los poetas escriben para determinados intelectuales, para determinado número de personas con cierta capacidad, en un pueblo que prácticamente, tú sabes, el analfabetismo que hay aquí, porque analfabeto no solamente es el que no sabe leer y escribir, hay analfabetos también que saben leer y escribir, que son los que más abundan. Son analfabetos funcionales, ¿no? Bueno, en realidad eso constituye un reto de mucha trascendencia, de mucha importancia para un creador, independientemente de que sea escritor, de que sea pintor, de que sea músico. Cuando se coloca a uno ante la página en blanco, la primera intención en efecto es la de comunicar no solo los sentimientos y las ideas que tiene el creador, el poeta como persona, sino también lo más importante, que es la comunión de mis sentimientos y mis ideas con los sentimientos y las ideas del público. Ahora, hay poetas de distintos niveles, sobre todo en lo que pudiéramos llamar el manejo de la lengua. Hay quienes se sitúan en un nivel de lengua culto y por tanto llegan, como tú bien has señalado, a un reducido o determinado núcleo de lectores. Hay otros que al hacer uso de niveles de lengua ya más populares y digamos que no por ello es peyorativo, el lenguaje ordinario es de por sí poético, ¿no? Entonces hacen un mayor uso del lenguaje ordinario y por tanto su nivel de comunicación es más amplio en términos grupales, ¿no? Pero siempre han existido estas distintas manifestaciones. Hay poesía culta, hay poesía popular. Y el hecho de que existan ambas es lo importante, porque llenan las necesidades espirituales de esos distintos grupos en la sociedad, ¿no? ¿Qué te parece a ti el planteamiento de García Márquez ahora con el asunto de la ortografía? Yo creo que con relación a esta polémica que se ha desatado en los últimos días en torno a, como tú bien señalas, en torno a la ortografía y los regionalismos y los distintos modos de utilización de una misma lengua, que es lo que resulta con el castellano, con el español, se han ido algunas ponderaciones se han ido a los extremos, ¿no? Y yo pienso que hay que tener bien claro que en efecto son distintas la gramática de la oralidad, es decir, la gramática de la lengua hablada y la gramática de la escritura. Ahora, ¿qué hacer en el caso, por ejemplo, nuestro, como bien ha señalado
un eminente lingüista de nuestro país, Maximiliano Jiménez Sabater. Él ha dicho, aquí en nuestro país a los niños les da muchísimo trabajo diferenciar los fonemas C y S y Z. Es decir, aquí nosotros no decimos zapato ni decimos cebolla, sino zapato, cebolla. Es decir, que nosotros generalizamos el sonido característico de esa letra que es la S y ella absorbe los otros. Eso es una realidad idiomática, una realidad propia del español de Santo Domingo, pero yo sugeriría prudencia a la hora de ponderar estas cosas, porque si bien es cierto que la lengua es fundamentalmente uso, no por ello debemos pensar que la lengua sea fundamentalmente abuso. Exacto. Son dos cosas diferentes, ¿no? De modo que aquí lo que tendríamos que hacer es ponderar la situación, analizarla bien y ver cuáles características, como se diría técnicamente, sociolectales, inciden sobre el español de Santo Domingo para hacerlo dentro del conjunto amplísimo de hablantes de la lengua española, un habla definida, con características definidas y con regionalismos propios. Eso puede ser trasladado entonces a la gramática de la escritura. Eso es algo complejo y habría que hacer muchos simposios de lingüística y de sociolingüística para establecer definiciones sobre eso. Yo me preguntaba si hacía mal que no ha oído algunos reporteros de la radio dominicana, o si no ha leído algunos periódicos. Sí, yo creo que hay que... Pero fíjate que no solo ocurre aquí, eso como tú me decías, faltas ortográficas al hablar, ocurre hasta en España. Sí. Si nosotros leemos la columna de grandes lingüistas españoles, nos damos cuenta que le dan seguimiento al habla, a la evolución del habla en España, y igual se quejan de los narradores de fútbol, se quejan de los comentaristas de política, porque son constantes agresores del idioma, ¿no? Y yo creo que ahí es donde debemos tener cuidado y diferenciar cuáles usos propios de una cultura enriquecen o empobrecen una lengua. Yo creo que eso es lo importante. Mármol, ¿cómo tú ves el movimiento entre jóvenes? ¿Tú crees que la poesía ha tenido más auge últimamente? ¿O tú crees que la poesía se ha estancado? No, yo creo que se mantiene en movimiento, no creo que se haya estancado, francamente. Hay cada vez un mayor número de jóvenes interesados en las manifestaciones artísticas, no solo la poesía, sino todas las otras artes. Y yo te puedo decir, porque hace poco estuve impartiendo talleres en el interior del país, y el último fue en Puerto Plata, precisamente donde yo trabajé con 74 jóvenes estudiantes de bachillerato. De manera que en ese taller de poesía, y que luego lo repitieron en un taller de ensayo, 70 y tantos jóvenes más de una ciudad. Entonces eso es un indicador de que no hay un estancamiento, sino que hay un interés en los jóvenes en cultivar las artes, y eso es muy importante. Y yo creo que eso deja una señal muy clara de cómo nosotros iremos siendo un mejor país. No, desgraciadamente el costo de las publicaciones es altísimo. Ese es un problema serio. Nosotros no tenemos una industria editorial desarrollada. Siempre se quejan los intelectuales de que el Estado no respalda. Yo nunca he creído que el Estado sea la mejor vía para solucionar esto. Creo más en la iniciativa privada. Exacto. Pero lógicamente, para que haya una industria editorial, tiene que haber una industria de lectores. Y eso es lo que tenemos que continuar trabajando. Que los niños desde la escuela conozcan a los escritores de su país y de su cultura en sentido general, los escritores de su idioma, para que conforme vayan leyendo, además de Paquitos, también se lean los poemas de Manuel del Cabral y los poemas de Nicolás Guillén. ¿Cuál es tu poeta preferido? Tengo muchos, pero hay uno que es fundamental, César Vallejo. César Vallejo. El peruano César Vallejo ha sido para mí un poeta fundamental. Sí, porque uno como que siempre tiene algo. Sí, pero a la hora de tocar esos altares tiene uno dificultad con establecer jerarquías. Sí, pero para mí conocer a César Vallejo fue una experiencia muy significativa. También Pablo Neruda, Franklin Miesesburgo de nuestro país. Son muchos, son muchos. Bueno, señores, uno podría hablar tanto de poesía con José,
y tanto de banca también, pero hemos preferido hoy hablar de los libros de José Mármol, Lengua de Paraíso y otros poemas, y Ética del Poeta. ¿Qué te gusta más, la poesía o la banca? Ambas cosas. Tan difícil. Ambas cosas, trato de sobrellevarlas, de compensar de equilibrarlas. una con otra. Sí, bueno, yo durante el día tengo que dedicarme a mi trabajo Qué bien en el difícil, banco. por cierto. Claro, muy absorbente, Porque la pero me imagen gusta de un muchísimo, banco. lógicamente, es una responsabilidad muy grande. Exacto. Pero yo tengo una vocación por la literatura que no quisiera tampoco que se me fuera a perder, ¿no? Entonces trato de mantenerla durmiendo menos porque trabajo de madrugada. Exacto. Tú escribes de madrugada, Así es, no me digas. sí. O sea, tus libros tú lo haces más de madrugada que en un Sí, tiempo yo normal. tengo una disciplina de trabajo que empieza a las 3 de la mañana, ¿Cómo? para a las Pero- 6:30, y luego en la noche, si tengo energía, después de mis actividades diarias de trabajo, entonces retomo. Bueno, señores, el Banco Popular, además de dinero, tiene poeta, y yo creo que es una gran cosa, porque no todo es dinero. De vez en cuando hay que darle al espíritu también su cuota, que a veces es más necesaria que el mismo dinero. Yo lo creo. Cómo no, sí ha sido un placer. Esperamos conversar nuevamente contigo, ya en otra de las actividades que tú realizas en el Banco Popular. Como no, muchas gracias, Mundito.